Y no olviden, Troy Bolton es de los GOATs del básquetbol ficticio. Esa es una frase que jamás pensé que saldría de mi boca. Señores, ¿cómo están? Te descontroló la situación, che. Es su hotel, nosotros estamos de visitantes acá. ¿Extrañando casa? Creo que ahora vamos a ir a la mismísima canchita donde estuvo el GOAT. Ahora sí. ¿Ahora qué? Ahora sí juego como local. Por fin. ¿Qué quieres comer? Y me dijiste que íbamos a comer empanadas argentinas. Quiero comer empanadas argentinas. Bueno, vinimos al mejor lugar. Perfecto. Sí. Una de jamón y queso, una de lemon beef y un chicken ricotta para mí. Jamón y queso. Queso y cebolla. Lemon beef sería carne común. Sí. O no, chicken ricotta, mejor. Por favor, chimichurri. ¿Extrañando casa? Sí, un poquito. Quiero ir escuchando tu Sí. review es previo a... empanada. Repulgue, que el repulgue indica el tipo de empanada que es. Esto es algo que no está confirmado, pero es como que algunas tienen este repulgue así, significa que son de pollo. Otras que son... Las que son así, normalmente como un triangulito, suelen ser de humita, o sea, de choclo con queso. ¿Eso? Pero cada empanadería, cada casa la hace como quiere. Ok. O sea, estaría bueno un día sentarse y hacer una regla, ¿no? Que alguien de Argentina, un senador, diga, Como a una- partir de ahora, Claro. todas las unifiquemos. Las Naciones Unidas de las Empanadas. Otra cosa que se hace mucho en Argentina es que acá se le pone la letra C. Por ejemplo, C, que es la de carne, JQ, jamón y queso y demás. Pero, bien, ¿te pintas? Bien buena pinta. Empanada tradicional argentina. A ver, Bueno, vamos a mandarle. y el chimichurri. El chimí, a la de pollo le voy a poner seguro, a ver. No calientes. ¿En serio? Buah. Muy bueno, Bueno. muy bueno. La de lemon beef es espectacular. Jamón y queso, hay lugares en los que la hacen directamente cortada en cuadraditos el jamón. ¿Ok? Como en este caso. Sí. Hay ese poder que el jamón está cortado. Y hay veces en las que directamente hacen el rollito con jamón Ajá. y lo ponen adentro. ¿Qué opinas? Yo siento que es mejor eso. Sí. Porque siento que el otro de repente puedes morder y sacar todo el jamón. Exacto, quedan Sí, empanadas así. claro. Para mí esto es importante, que sean cuadraditos y bien rellena, ¿no? Otra cosa, cuando la mordés, Ujú. hay que tener cuidado, porque si viene muy rellena, esta es clave, mira, ahí, así, Ah. directo. Y la de carne es complicada, porque te viene el aceite así a la Luego, remera. ping. Hay mucha ingeniería de alimento en la empanada. Pasa que las masas son diferentes, pero como si agarras un taco y lo cerrás y lo sellás. O sea, Sí. esto es como un, Es como una, un taco dorado. es una quesadilla. Una quesadilla, exactamente. Vos le pones picante. Tiene picante, no importa qué. El chimichurri viene... ¿Probaste? No, o sea, sí lo conozco, pero o sea, necesito una cuchara, si no va a caer solo el juguito. Por cómo viene. Sí, Entonces- es como la criolla que tenés que... O podés mojar. Ah, bueno, había También pensado. es buena. Total, es tu propia... Se me olvida que estoy en Estados Unidos, que aquí todo es dipping, bro. Exacto. Carne con chimi. Ojo que el chimi no es fácil hacerlo, ¿eh? Debe ser todo un arte tener que traer los productos y que te salga el chimi bien argentino. Lo mismo que vimos en la casa en Chicago, de comida mexicana. Pero- Que realmente estaba buena. Decís, ¡wow! O sea, estoy comiendo empanadas argentinas en Salt Lake City, Utah. Esa es una frase que jamás pensé que saldría de mi boca. Y estoy muy contento de estar experimentando esto. Yo creo que nunca hubiese pensado decir, estoy comiendo una empanada de carne, de pollo en realidad, en Utah, charlando con un mexicano sobre el chimichurri. O sea, como para complicarlo Claro. un poco más. Bueno, entonces, por lo pronto, la primera parada en Salt Lake City, éxito rotundo.
La gastronomía en este viaje no ha fallado. Seguimos comiendo mejor que nunca y espero que eso no pare. Y seguimos comiendo comidas tradicionales de Estados Unidos, ¿no? Claro, sí. Eso Todo bien venimos. típico de Salt Lake City, unas buenas empanadas. Nosotros vamos a seguir con este road trip. Y no podíamos desaprovechar esta visita a Salt Lake City para venir a una de las escuelas más famosas del mundo, el la universo. cultura pop, el universo musical mágico fantástico, que es, pues, East High. ¿De dónde? ¿De dónde es East High? The High School Musical, que, oh casualidad, por esas cuestiones de la vida, el día de ayer, o el día de hoy creo, la película cumple 20 años, así que vinimos en una fecha bastante recordable, ¿no? Capaz que acá, y de hecho hay muchos fanáticos esperando Sí. que vienen a celebrar el aniversario. Nosotros vamos a entrar, vamos a hacer un recorrido del sí. colegio, de la escuela, y vamos a comparar con nuestros colegios. Totalmente. Y no olviden, Troy Bolton es de los GOATs del básquetbol ficticio. En este momento nos están haciendo un tour. Estamos recorriendo el colegio, nos van a explicar un poco las zonas básicamente en donde se filmó y momentos icónicos. Creo que ahora vamos a ir a la mismísima canchita donde estuvo el GOAT, creo. Sí, señor. Aquí en las escaleras pasó el solo. ¿Cómo olvidar ese solo? En este tacho de basura, acá recicló Troy Bolton, ahí. Y acá tiró basura común, no, porque en ese es el de reciclada y acá es lo de la basura. Y en ese, y él es Diego. Y finalmente llegamos a la casa del mismísimo Troy. En Así este momento es. están entrenando los muchachos de fondo, por eso no podemos, para obviamente que después los equipos contrarios no vean la práctica y no le saquen las... Sí, no queremos que se roben las Las jugadas, estrategias. nosotros no venimos a hundir a nadie. Pero bueno, aquí pasa todo lo de básquet, de la película, que es lo que nos importa, ¿no? No solo el baile y la música y el high school, sino el básquetbol. Nos encontramos en el auditorio y acá hay que hablar un poquito en voz baja porque resulta que ahí atrás están preparando el espectáculo de los 20 años. Porque ahora van a hacer por los 20 años de High School Musical van a hacer un musical, el cual no sé si va a ser acá o no, acá mismo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Sí. pero lo están ensayando. Ahí estaban recién cantando un poquito, tocando un poquito y ahora probablemente ensayan el show y demás. Justo estos son los asientos donde nuestros dos protagonistas se sientan a burlarse de los que están haciendo el musical. Y dicen, a ver, se están burlando, chavos, vénganse a cantar. Y resulta que cantan muy bien y empiezan a hacer musical juntos. ¡Qué locura! ¿A qué no le ha pasado eso? ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Es Sharpay! Ah, no, es Juan. ¿Qué onda, Juan? ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? Todo en orden, ¿tú qué tal? Todo bien. Estoy yendo a rendir una prueba de matemática. Ok. ¿Todo bien? Ah, no. Suerte. ¿Te han dicho que tienes el pelo de Sharpay? ¿Eh? ¿Pelo de Sharpay? ¿Te han dicho que lo traes? ¿No? ¿Quién nos recuerda este lugar? Este icónico lugar donde Sharpay vino y cantaron Status Quo porque ella se puso a decir, ¿qué está pasando? Están haciendo de control las cosas. ¿Cómo que los basquetbolistas están bailando? Los basquetbolistas no bailan. Y cantando. ¿Qué pasa? Yo iba a hacer eso. Yo iba a ¿Sí? hacer el papel de Troy acá, iba a cantar, iba a jugar al básquet, pero no pude, pues estoy mal de la voz. Sí, y aparte no nos dejaron. Y después de todo eso, empezamos a ver cómo todos empiezan a confesar y a revelar que hacen otra cosa, que los basquetbolistas pueden bailar y pueden cantar, que hay alguien que, si no me equivoco, se llama Chester, que hace postres. Y dice, yo hago postres y muchos demás tenemos nuestra otra vida y se vale tener hobbies. Sharpay? Y ahora yo te pregunto a ti. Sé que haces muchas cosas, pero así como Sharpay se enojó porque Troy cantaba y bailaba aparte de jugar básquet, ¿qué otros hobbies haces tú aparte de hablar de básquet, streamear, hablar de sneakers? ¿Qué hace Juan que no sepamos? Me gusta el fútbol. ¿Ok? ¿Suficiente? Sí. ¿Vos querés contar algún talento? No llegaría a decir talento. A ver. Pero disfruto mucho cocinar. ¿Cocinar? Sí, me gusta tener libros de recetas e intentar hacerlas. Ok. O sea, hoy comimos empanadas argentinas. No puedo hacer empanadas. No puedes hacer- No sé. Pero si me das un libro y una receta, puedo intentarlo. El problema es que siempre dicen como, ¿cuánto tarda en hacerse? Y es como hora y media. Diego Sanasi, 6 horas.
Ok, ¿y vos podés hacer empanadas y cantar al mismo tiempo? Ah, seguro. Eso sí. Seguro. ¿Y jugar al básquet y hacer empanadas y cantar al mismo tiempo? Solo hay una manera de averiguarlo. Y bueno, ahora sí, el momento que todos estaban esperando, el baile de High School Musical para ustedes desde el NBA Road Trip. Y 1, 2, 3, 4. Hip hop, don't stop, come on, let your body work it. Hip hop, don't stop, come on, let your body work it. Basta porque se terminó la carrera en este preciso momento. Mi carrera como youtuber acaba de finalizar ahora. 1, 2, 3. Sí, esto es una locura, mirá cómo estamos cantando acá. ¿Estás para irte? No sé llegar, pero llegamos. Tienen que venir, nos vemos mañana. Los esperamos. Gracias. Señores, ¿cómo están? Vino toda la banda, Vino che. todos bien, bajaron todos. ¡Qué bien! Se descontroló la situación, che. Es su hotel, nosotros estamos de visitantes acá. ¿Qué hacen acá? La verdad Buena que pregunta. ni nosotros te podemos responder. Nosotros estamos acá cumpliendo un sueño, la realidad. Vinimos invitados por el dueño de la franquicia de la cual nosotros somos muy fanáticos, muy hinchas hace mucho tiempo, para ver 6 partidos de local acá en Salt Lake City, unos 15 días. Bueno, tremendo. ¿Cuántos son en total? ¿Cuánto? Correcto, somos 32 personas que vinimos. Un grupo combinado por gente de Sudamérica, uruguayos, argentinos y chilenos. Y digamos, antes del viaje, ¿ya todos se conocían, todos eran amigos, todos tenían el grupo? ¿O fue de, nos contrataron para Utah, vengan, busquen? No, o ya eran todos ahí juntos. Vos sabés que tenemos una comunidad que se conoce hace mucho tiempo. Primero por redes sociales, mucho Twitter, mucho WhatsApp, mucho Instagram. A partir de eso nos fuimos nucleando y los uruguayos empezamos a juntarnos de manera personal, lo que se denominó el yazado. Y el primero fue en agosto del 2020. 6 nos juntamos, de esos 6, 3 estamos acá, Seba, Juan y yo. Y a partir de eso fuimos creciendo. En 2023 vinieron los chilenos especialmente, así que nos hemos ido conociendo. Y te diría que más allá de la pasión por el equipo, por Utah Jazz, ya hay una amistad que va más allá. Nos conocemos la familia, estamos en el día a día, nos hemos acompañado mucho y somos hermanos de la vida. Porque esa es mi siguiente pregunta, ¿cómo llegan al dueño? Porque ese es como el sueño de toda persona, estar como en un café y que llegue el productor de Hollywood de, hey, tú te ves bien para mi próxima película. Pero aparte el Poco dueño, después, sí. El dueño, ni siquiera es que vino, no sé, Rudy Gobert, ¿no? O sea, Exacto, acá, todo, fueron arriba de exacto. todo. Un poco lo que decía Seba, yo creé la cuenta de Utah Jazz Uruguay en Twitter, como vos decías, desde que lo arranqué allá en 2016. Y bueno, en una de esas justo se dio la casualidad de la vida que nosotros teníamos con mi familia un pasaje a Orlando. El COVID permitía no cancelar pasajes, pero sí direccionarlos a otro lado. Digamos. Y yo aproveché y le dije, mamá, mirá, me parece que lo mejor es ir a Utah porque estamos en playoff, porque quiero ir a verlo, quiero ir a cumplir el sueño de la vida. Cuando estaba confirmado que yo iba a venir para acá por primera vez, empecé a tirar para todos lados de verdad. Y viste, che, voy a estar en Utah, me voy a Utah, me voy a Utah, me voy a Utah. Y un hater de la nada, que ahora no me acuerdo bien cómo es la cuenta de Twitter, pero me responde, viste, a ese tweet de me voy a Utah y me pone, vos no hay nada para hacer en Utah, o sea, te vas a aburrir pa'l carajo, ¿viste? Me dijo como, ¿qué hay para hacer en Utah? Dejá, ni te gastes, vení para otro lado. Y sin haberme seguido el dueño, yo nunca había hablado con él ni nada, veo que le responde al hater y le pone, vos, ¿cómo te vas a aburrir? Vení que te muestro todo, ¿viste? Me decía. Y ahí fue mi primer contacto con él, digamos. Y ahí nos mantuvimos bastante cercanos. Pasaron 2 años y recibo un sábado random un mensaje de él diciendo, che, ¿estás en Uruguay? Y le digo, sí, yo vivo acá, ¿viste? Me dice, vos, estoy acá. Vine a visitar a un amigo, me quedo el fin de semana. Vamos a cenar, agarrar todos los hinchas de Utah que encuentres de acá hasta las 8 de la noche, me dijo. Me acuerdo que había alguno que tenía entradas para el concierto del Duki, a otro que tenía no sé qué familiar, cancelaron todo, vendieron todo. Y bueno, y ahí en un momento me preguntó, ¿quiénes de ustedes fueron alguna vez a Utah? Levantamos la mano un par de los que estamos acá, se quedó, viste, marinándolo y al rato me dice, bueno, Juan, encargate de todo lo que es visa, pasaporte, coso, tengan toda la documentación al día en una planilla, me la mandás. Fuimos puliéndole un poquito y lo que se transformó de vengan una semana a ver 2 partidos, 15 personas que estaban en la cena, terminó en 32 personas, 6 partidos de hockey y uno de la G-League. Claramente se nota la pasión sudamericana y en base a eso quería preguntar, porque sé que hay un trapo dando vueltas, que tiene la frase de cabecera de la banda. Es así.
¿Cómo se llama la barra? La banda se llama, bautizada por Diane Smith, los Utah Jazz o los Jazz. Pero una frase que hemos instalado, que es a la que vos te referís, y que si, digamos, los directores de la emisora no están de acuerdo, edítenlo, pero lo vamos a decir. Por supuesto es, no aguanto tímidos ni I don't stand shy nor cowards. Y lo que marca un diferencial que además lo estamos viendo en la gente de Utah, que es local, que se divierte mucho con todo lo que hacemos, que nos festeja las canciones, que comentan en las redes sociales, quédense a vivir, por favor, son amuleto, Lucky Charm. Justo quiero pasar, para que todos, pasar el micro y que me dé cada uno su GOAT del jazz. Mi GOAT, de lo que yo vi, es Donovan Mitchell. En mi caso, mi GOAT es Rudy Gobert, injustamente criticado por todo el resto de la NBA, salvo por nosotros. Bueno, mi GOAT de la vida es Karl Malone. A pesar de que mucho hay una disputa entre Stockton y Malone, pero el mío personal es, mi héroe es Karl Malone. El mío es Stockton, Malone, Hornacek y Kirilenko. Yo, Stockton, un punto hace feliz una persona, una asistencia 2, así que siempre John Stockton. Stockton, obviamente para nuestra generación yo creo que o es Stockton o Malone, no hay mucha opción, así que en mi caso Stockton. En mi caso también, Stockton y Malone, porque los empecé a seguir en el 96. Nada, en mi caso, Gobert y un tinte de Joe Ingles. Y yo no conozco hace mucho, pero a mí me encanta Kionte, le tengo una fe bárbara. Si algún día ganamos, va a ser por él. Para mí, la persona que quiero nombrar es Jerry Sloan. Para mí, sin duda, creo que Stockton como jugador fue una cosa de locos. Bueno, el mío es John Houston Stockton, segundo Malone, y no quiero dejar de recordar a Eaton. Bueno, yo soy una de las que llegó más recientemente a la franquicia a ser fan y mi ídolo es Rudy Gobert. Y bueno, también otra mención especial a Bojan Bogdanovic. Para mí, yo arranqué con los 90 y obviamente Stockton y Malone son referencias pilares, las estatuas están más que merecidas. Las primeras alegrías y va regado con cuando arranqué también a enamorarme más a fuerte de Utah, es Donovan Mitchell. Para mí, sin lugar a dudas, John Houston Stockton, Spokane, Washington, 26 de marzo de 1962. Sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, es el señor Utah Jazz. Totalmente sorprendido con la casi unanimidad de John Stockton, ¿eh? Mucho Stockton. Yo pensé que iba a estar más peleado. Ni un Deron Williams, eso me ofendió a mí. Ese era ni un Deron Williams. Ni un Mike Conley. Gracias a ustedes, qué increíble todo lo que están viviendo, qué increíble que lo lograron. ¿No? Pará, no creas que nos vamos a ir de acá. Mañana o cuando vayamos al estadio que tengamos que ir, ¿cuál es el...? ¿Hay un dale vos? Sí, claro. Soy de Utah, soy de Utah, soy de Utah, soy yo, soy de Utah. Va por ahí. Ok. Ok. That's fine. Me llama, me atrae y me hace querer gastar dinero. Ok, voy. Oh, más drip. Uf. La Vera. ¿Qué es esto? Esto no estaba en el guión, señores, ¿eh? ¡Sí! Ok.